se cumplió. Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció. La promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión. Hola, hola, muy buenas noches, saludos y bienvenidos nuevamente a nuestra charla semanal, sobre procesos de duelo. Estamos felices y contentos de contar con la presencia de ustedes como cada miércoles, de verdad, donde nos reunimos para poder entender de la importancia de adquirir herramientas, de adquirir estrategias para avanzar poco a poco en este proceso que es complicado, que es difícil y que a veces necesitamos del apoyo adecuado para poder llegar a esa etapa de aceptación. Para las personas que se conectan por primera vez en este espacio, mi nombre es Álvaro Solano, soy licenciado en psicología y para mí de verdad es un placer poderles acompañar este ratito y que hablemos y que ustedes nos hagan también las consultas que necesitan hacernos para poder entender y avanzar, que eso es lo que queremos, avanzar adecuadamente hacia la etapa de aceptación. También quiero recordarles que tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas de la línea 800 Amanece, que es la línea que la Piedad ha habilitado para poderles dar a ustedes esa contención emocional que a veces necesitamos. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted sale de su casa, hace todas las actividades que tiene que hacer, pero llega un momento en el que hay que regresar y a veces regresar a nuestras casas también significa que me tengo que enfrentar a la soledad, a los recuerdos, al pensamiento y de entender que ya esa persona no está con nosotros, que no es parte de ese espacio y viene ese momento de tristeza profunda. Entonces queremos ofrecerle esta línea 800 Amanece o también usted puede marcar 800-2626-323. Psicólogos, y digo claramente, somos psicólogos, los que estamos ahí detrás del teléfono, que le queremos escuchar, que le queremos dar esas herramientas que usted necesita. Así es que aproveche de este espacio y les voy a dejar este pequeño video para que ustedes vean un poquito lo que nosotros hacemos desde la línea 800 Amanece. Si estás pasando por una etapa de duelo o pérdida, La Piedad te escucha y te apoya, totalmente gratis. Llámanos a nuestra línea gratuita 800-2626-323. 800 Amanece. Psicólogos especializados en manejo del duelo te escucharán y te aconsejarán cómo aceptar esta etapa de la vida. Esta línea es abierta a todo el público y su horario de atención es de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. 800 Amanece. Te escuchamos. La Piedad, Camposantos, funerarias y crematorios. Qué importante es que podamos tener estos espacios, definitivamente. 800 Amanece o 826-26-323. Y vean,
totalmente gratuito. A veces nosotros sabemos que necesitamos de un apoyo psicológico, pero no tenemos los recursos económicos. Bueno, tenemos esta opción, utilicemos de estas herramientas y además usted no tiene que ser cliente de Camposanto La Piedad, no importa, si usted necesita de nuestro apoyo, llámenos, que esto es parte del programa de responsabilidad social que tiene Camposanto La Piedad. Entonces no se preocupe, usted puede llamarnos de lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche. Más, si usted en este momento necesita hablar con alguien, puede llamarnos, que ahí le están esperando mis compañeras para atenderle. También, antes de empezar en el tema, y ojalá que me ayuden a compartir esta publicación, compártanla para que podamos llegar a más personas y así poder ayudar a las personas que lo necesitan, hacer una red de apoyo que es tan importante en este momento, contar con redes de apoyo saludables y adecuadas. Hoy vamos a hablar de un tema interesante porque aquí conversamos mucho sobre los diferentes duelos, sobre las diferentes estrategias que necesitamos para poder avanzar en los procesos de duelo, ¿ok? Y hoy vamos a hablar del duelo patológico. ¿Qué es el duelo patológico y cómo ocurre el duelo patológico en nuestra vida? Creo que para iniciar es importante que definamos que duelo es aquel proceso que todas las personas tenemos que pasar, ¿verdad? Que elaborar tras una pérdida importante y significativa en nuestra vida, ¿ok? Duelo significa pérdida. Cada vez que usted pierde algo, definitivamente necesita elaborar adecuadamente un proceso de duelo. Ahora bien, el duelo como tal tiene sus características, tiene sus etapas y tiene sus dificultades, ¿verdad? Es un proceso que está muy lleno de un cúmulo de emociones que necesitamos dejar ir, ¿verdad? Que necesitamos ser permisivos con nosotros para que estas emociones poco a poco vayan saliendo de nuestra vida. Encontramos emociones como la ira, como la depresión, como la tristeza, ¿verdad? Una cantidad de síntomas físicos, emocionales, a nivel de pensamiento que son bastante significativos, como por ejemplo problemas para conciliar el sueño, como por ejemplo sentidos de presencia, escuchar a la persona, ansiedad, fatiga, depresión, dolores de cabeza. Por ahí algunas personas también experimentan, por ejemplo, resequedad en la boca, personas que se vuelven sumamente hipersensibles al ruido, y todas estas sintomatologías de alguna u otra forma son características de la elaboración de este proceso de duelo. Ahora, para poder llegar nosotros a elaborar el duelo de una forma adecuada, necesitamos de ir cumpliendo con una serie de tareas importantes que se tienen que dar. Y la primera tarea sería aceptar la realidad de la pérdida. Aquí estamos en un proceso de aceptación. Necesitamos aceptar esta pérdida y aceptarla de una forma racional. No se trata de negarme a la realidad que estoy teniendo, porque entonces cuando empezamos a evitar, cuando tratamos más bien como de no pensar en lo sucedido, como de bloquear sentimientos, entonces ya estoy teniendo un primer paso que me acerca no a la aceptación de la pérdida, sino más bien me acerca a desarrollar un duelo patológico. ¿Por qué? Porque yo no estoy aceptando adecuadamente la realidad de esa pérdida que estoy teniendo. 2. Una segunda tarea que yo necesito elaborar es trabajar adecuadamente las emociones y el dolor de la pérdida. Claro, porque duele. Porque cómo no vamos a sentir mucha emotividad, cómo no nos vamos a sentir desequilibrados cuando yo me tengo que enfrentar a la pérdida de un hijo, a la pérdida de una mamá, de un papá o de una persona sumamente importante y significativa en mi vida. Entonces yo necesito trabajar esas emociones adecuadamente. ¿Y qué significa esto? Bueno, que yo tengo que ser permisivo con mis emociones, que yo no tengo que reprimir lo que siento, que yo más bien tengo que permitirme llorar, permitirme sentirme triste, permitirme sentirme enojado, trabajar con la ansiedad, trabajar con la depresión que empieza a suscitar. ¿Por qué? Porque si usted no trabaja adecuadamente con estas emociones causadas por el dolor de la pérdida, entonces usted está también acercándose a un duelo patológico, porque entonces usted va a hacer sostenible ese dolor y lo va a generar, ¿verdad? O lo va a pronunciar por un tiempo más largo.
y esa no es la idea. La idea es que poco a poco podamos llegar adecuadamente a esa aceptación. Además, si nosotros no logramos trabajar adecuadamente esas emociones, entonces usted poco a poco va a acercarse más a la ansiedad, a los ataques de pánico y a empezar a sintomatizar una serie de conductas físicas porque usted no está trabajando adecuadamente esta segunda tarea. Entonces, nos acercamos a los duelos patológicos. 3, y muy importante, necesitamos adaptarnos a un medio en el que la persona ya no está presente. Hay un factor muy importante, ¿verdad?, que nos acompaña durante la elaboración del proceso de duelo, que es lo que conocemos como la ausencia. Y la ausencia viene a pasarnos una factura muy alta, ¿verdad?, que hemos escuchado muchas veces que hay personas que se acercan a nosotros y nos dicen: el tiempo lo cura todo, conforme pase más el tiempo te vas a sentir mejor, dale tiempo al tiempo. Y sí, ok, hay que darle tiempo al tiempo para que las cosas se vayan dando adecuadamente, ¿verdad? Para que nosotros vayamos logrando las estrategias de afrontamiento necesarias, y eso lo va marcando el tiempo. Sin embargo, el tiempo me genera una ausencia, ¿verdad? A mayor tiempo, más ausencia. Y la ausencia me causa mayor dolor, porque la ausencia me recuerda que esa persona ya físicamente no está con nosotros. Entonces necesitamos poco a poco irnos adaptando a nuestros espacios, a nuestro ambiente, con la ausencia de esa persona. Y a veces el adaptarse adecuadamente a que la persona ya no está con nosotros requiere de un trabajo fuerte e importante por parte nuestra para hacer cambios. Y el tener que hacer cambios a veces nos da mucho miedo y nos causa mucho dolor. Entonces, si yo no logro, ¿verdad?, yo no logro entender este punto, si yo no logro ese proceso de adaptabilidad en este nuevo proceso de vida, en esta nueva etapa de vida, con la ausencia de esta persona, entonces estoy reprimiendo, estoy bloqueando, estoy evitando, y entonces me estoy acercando nuevamente al duelo patológico, que ya lo vamos a definir. Hay una cuarta tarea muy importante que nosotros tenemos que elaborar cuando vamos en este proceso, que es poco a poco reubicar emocionalmente a la persona que ya no está con nosotros. ¿Y de qué se trata de esto? Bueno, se trata de que yo tengo que, para poder continuar con mi proceso de vida, reubicar emocionalmente a esa persona. Yo a veces he puesto ejemplos que, si yo había definido, por ejemplo, que iba a hacer una construcción donde yo había dispuesto un espacio para mi mamá o para mi papá o para un ser amado, y ahora resulta que ya esa persona no está, yo tengo que reubicar a esa persona, yo tengo que entender, comprender, racionalizar que ese espacio de mi casa que yo había dispuesto para esa persona amada ya no es de esa persona, que yo ahora tengo que reutilizar ese espacio de una forma adecuada, con total certeza de que el que yo cambie ese espacio, de que el que yo ahora le dé un giro a este cuarto, o deshaga el cuarto, o lo pinte diferente, o ya no sea un cuarto y ahora va a ser una oficina, o lo disponga para otra persona, no significa que yo estoy olvidando a esa persona importante en mi vida. No, recordemos que nosotros, en los adecuados procesos de duelo, nunca vamos a olvidar a las personas que amamos, las reubicamos emocionalmente. ¿Y qué significa esto? Aceptar que esa persona, aunque no está físicamente conmigo, yo la sigo amando, la sigo teniendo conmigo. Y eso es algo que yo lo tengo poco a poco que ir entendiendo en este proceso de vida. Entonces, saber que no la tengo físicamente, pero el vínculo que me une a esa persona lo tengo conmigo. Ahora, ¿por qué es importante comprender que es necesario resolver adecuadamente estas 4 tareas? Porque si yo no lo logro, entonces me estoy acercando a lo que conocemos un duelo patológico. ¿Ok? ¿Y qué es un duelo patológico? Bueno, un duelo patológico es cuando ya por sí solos
nosotros no podemos elaborar adecuadamente nuestro proceso de duelo. No podemos aceptar la realidad de la pérdida, no tenemos la capacidad de trabajar nuestras emociones, no logramos adaptarnos a nuestro medio sin la presencia física de la persona y no logramos reubicar emocionalmente a esa persona que ya no está con nosotros físicamente. Si yo no logro poco a poco ir elaborando esas tareas durante el tiempo que yo necesite para elaborar mi proceso de duelo, entonces estamos generando un duelo patológico, que es un proceso donde el dolor, donde la parte irracional de la pérdida no nos deja llegar a esa aceptación de una forma adecuada. Entonces son procesos que se pueden prolongar por muchísimo tiempo. Hay personas que han elaborado un duelo patológico y llevan más de 10 años en la elaboración de este proceso de duelo, y a veces vemos que la persona se comporta de una forma adecuada, ¿verdad? Decimos, pero pareciera que no le está doliendo, y eso se llama duelo enmascarado, que es una persona que manifiesta que está bien, que su aspecto físico es el esperado, pero realmente lo que está haciendo es bloqueando todas sus emociones, bloqueando todo lo que siente, porque se rehúsa a aceptar la pérdida de su ser amado. Dentro del duelo patológico encontramos que las personas necesitan ya inclusive acercarse a la medicación, necesitan como buscar ese apoyo ya no solamente terapéutico, sino más bien ya un apoyo de los colegas psiquiatras, porque necesitan esa medicación que les ayude a generar todas aquellas sustancias que por sí solos el organismo no está generando. Por eso se conoce entonces como un duelo patológico. Este duelo patológico, según el tiempo que las personas necesiten elaborarlo, se puede convertir en crónico, en exagerado, en enmascarado o en un duelo que vamos posponiendo poco a poco. Voy a hacer una pausa aquí para recordarles que en este momento tenemos habilitadas nuestras líneas telefónicas de la línea 800 Amanece, ¿verdad? Que es una línea que la Piedad ha abierto para poderle atender a usted. Si usted no tiene el recurso de repente para poder pagar un proceso terapéutico, la Piedad le da esta opción. Usted puede marcar 800 Amanece o 800-2626-323. Vean, le queremos escuchar. Ahí están mis compañeras psicólogas, ¿verdad? Que están altamente capacitadas en todos los temas que tienen que ver con procesos de duelo y queremos escucharle. Anímese, no se preocupe. Todos en la vida necesitamos un tiempo para desahogarnos, todos necesitamos un tiempo para que alguien también nos escuche, y si usted lo que necesita es que alguien le escuche, llámenos, que nosotros estamos con una actitud completamente dispuesta para escucharles. Hoy estamos entendiendo un poquito el tema de los duelos patológicos, ¿verdad? Que a veces nos confunden mucho y creemos que no existen o creemos que todos los procesos de duelo son patológicos. Y recordemos que no, el duelo como tal, ¿verdad? El proceso de duelo como tal debería ser un proceso que todos nosotros podamos elaborar de una forma adecuada. Y recuerden que cada vez que perdemos algo o perdemos a alguien, definitivamente tenemos que elaborar el proceso de duelo, porque lo que nos va a ayudar a reestructurar nuestro equilibrio emocional. Ahora, cuando yo no logro elaborar este proceso de duelo de una forma adecuada, no logro aceptar la realidad, no logro controlar mis emociones, no logro reubicar emocionalmente a la persona fallecida y no logro adaptarme a mi medio sin la persona fallecida, entonces ya yo estoy elaborando un proceso de duelo que es patológico, un proceso de duelo donde las emociones, donde los sentimientos y donde la culpa se postergan por muchísimo tiempo, causando un daño emocional muy fuerte en la salud mental de las personas. Necesitamos entonces en estos casos buscar la ayuda profesional, la ayuda de una persona que me dé el acompañamiento adecuado. Si usted es una persona de esas o si usted conoce a alguna persona que está elaborando un proceso de duelo de esta forma, es necesario brindarle el acompañamiento psicológico o psiquiátrico adecuado, porque ya posiblemente la persona necesite de ese acompañamiento para generar la resiliencia adecuada y necesaria en el proceso.
Cuando el proceso de duelo se va postergando por muchísimo tiempo, entonces encontramos que puede ser duelo patológico o un duelo cronológico. Este lo podemos identificar, perdón, cuando ya la persona lleva más de 2 años de estar elaborando el proceso de duelo y necesita de este acompañamiento adecuado. También encontramos lo que conocemos como duelo pospuesto, ¿verdad? Que es cuando la persona, ¿verdad?, va trasladando esa pérdida o las emociones de la pérdida durante mucho tiempo, las va postergando, la vas postergando. Es decir, yo bloqueo mis sentimientos, bloqueo lo que siento y postergo ese momento. Entonces empezamos a evito recuerdos, evito lugares, evito personas, evito inclusive imágenes, fotografías, videos que me recuerdan a aquella persona que en este momento ya no está conmigo. Lo voy postergando. Cuando yo tomo esa actitud, entonces voy evitando cosas que yo necesito afrontar. Recuerden que para poder elaborar el duelo adecuadamente y avanzar en cada una de las etapas del duelo, yo necesito irme enfrentando a mi día a día, irme enfrentando a esas emociones y a las cosas que van surgiendo. También tenemos lo que conocemos el duelo exagerado. ¿Y qué es esto? Y es cuando la persona se desborda del dolor. Es decir, cuando ya no logra controlar ese llanto, ¿verdad?, pronunciado, que no logra controlar sus emociones y necesita como ese acompañamiento adecuado. Entonces lo conocemos como duelo exagerado. Perdón. Y además tenemos el duelo enmascarado, que hace unos minutos yo se los comentaba, que tiene que ver justamente cuando la persona logra tener un comportamiento, una actitud, ¿verdad?, que es lo esperado y realmente es como un personaje, como dice, se me olvidó la palabra, como un disfraz, ¿verdad?, que está ocultando realmente todo lo que esa persona está cargando en ese momento. Entonces encontramos estas conductas. Es necesario que nos ocupemos. Hoy usted tiene que tomar la decisión de ocuparse de usted si usted está experimentando este tipo de padecimiento en este momento. ¿Por qué? Porque ya ha pasado mucho tiempo probablemente, porque ya usted no lleva ni 1 ni 2 años en la elaboración del proceso de duelo, sino ya más bien ha sido algo por mucho tiempo. Hay personas que empiezan a elaborar su duelo patológico y se ven en este proceso por más de 5, 6, 7, hasta 10 años y es necesario buscar la ayuda necesaria. Usted merece elaborar su proceso de duelo y nada de lo que usted deje de hacer o quedarse metido en el sentimiento de la depresión, del llanto, le va a devolver a esa persona importante en su vida. Hoy es necesario que usted recapacite, que usted haga un examen de conciencia y usted diga, sí, verdaderamente yo necesito salir de esto, sola no he podido, necesito avanzar hacia esa aceptación y es importante que tome la decisión que necesita para poder llegar a la aceptación de la pérdida. Perder a nuestros seres amados definitivamente no es algo sencillo, es algo difícil, estamos en momentos muy vulnerables, vemos cómo hay situaciones complejas que nos afectan en nuestra vida. Ya estamos en junio, nos estamos acercando al Día del Padre, ¿verdad? Y las fechas conmemorativas siempre nos causan un dolor, siempre nos causan un desequilibrio. Entonces yo creo que es momento también como de ocuparnos de nosotros mismos, de más bien, si yo no estoy en un duelo patológico, entonces más bien evitar llegar a eso, ¿verdad? Tratar de poner de nuestra parte para poder avanzar. Entonces recuerden, 4 tareas importantes: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar mis emociones, adaptarme en un medio sin el ser querido y reubicar emocionalmente a esa persona para avanzar hacia el duelo, hacia la aceptación de la pérdida, en un proceso de duelo adecuado y evitar caer en un duelo patológico o en un duelo crónico más bien. Entonces, ánimo, vamos hacia adelante, que eso es lo que nosotros queremos, apoyarlos. También quiero aprovechar este espacio para invitarlos más bien que el 19 de
junio tendremos la misa del Día del Padre. Esta misa será transmitida, ¿verdad?, por el Facebook de aquí de La Piedad. Entonces, para que ustedes nos acompañen, es una misa que se va a realizar desde la Catedral Metropolitana y será presidida, Dios primero, por Monseñor Blanco. Entonces esperamos que nos puedan acompañar este 19 de junio a las 9 de la mañana por aquí, por el Facebook de La Piedad, la misa en conmemoración de todos los padres que ya han fallecido y que descansan en los camposantos de Camposanto La Piedad. Entonces, de verdad, espero que nos acompañen. También recordarles que todas estas charlas usted las puede volver a ver o repasar en nuestro canal de YouTube de La Piedad, y además invitarlos, ¿verdad? Invitarlos a que ustedes sigan invitando a más personas para que nos acompañen todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por aquí, por el Facebook de La Piedad. Muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos, y Dios mediante, Dios primero, nos vemos de hoy en 8. Muy buenas noches tengan todos. La misión se cumplió, hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida.